El capitán escuchó con atención a través del auricular. ¿Me recibe? Sí, capitán. Lo escucho claramente. ¿Qué ve? Un submarino, señor. No hay duda de eso. ¿Escucha algo más? Sí, señor. Parece un golpeteo. Viene desde el centro del casco. Me dirijo hacia allí ahora. MC Lure. Cuando llegues, toca suavemente en la estructura y ve si hay respuesta. Entendido, señor. En 1963, mientras la televisión estadounidense transmitía episodios de La Dimensión Desconocida, surgió un relato que, aunque ficticio, reflejaba la inquietante sensación que se vive en lo profundo del océano. En este relato, un destructor de la Marina de los Estados Unidos se encontraba a unas 100 millas de la costa de Guadalcanal, cuando su sonar captó un sonido extraño proveniente del fondo marino. Era un golpeteo rítmico, metálico, imposible de ignorar. El equipo creyó, al principio, que podría tratarse de algún objeto flotando o de un desecho submarino. Pero al enviar un buzo para investigar, descubrieron que se trataba de un submarino hundido, el número 714, un relicto de la Segunda Guerra Mundial. Nadie había reportado un hundimiento reciente, y la historia del buque era conocida. Se había perdido en la batalla del Mar de Salomón casi 20 años antes. Sin embargo, ahora, los marineros escuchaban golpes desde dentro del casco. El capitán, perplejo y preocupado, solicitó inmediatamente autorización para una operación de rescate de emergencia. El buzo descendió nuevamente, buscando determinar de dónde provenía el golpeteo. Al golpear la estructura para verificar si había alguien vivo, el sonido cesó. Durante su inspección, encontró una placa de identificación flotando fuera del submarino. Extrañamente, el nombre pertenecía a un miembro de la tripulación de su propio destructor, el jefe de contramaestres Bell. Bell, con un gesto de asombro, confirmó que aquel era su nombre. La historia detrás de esa placa era trágica. Durante la batalla, Bell había sido el señalero del submarino. Accidentalmente, dejó caer una luz señalizadora mientras intentaba cambiar el filtro infrarrojo. Los destructores japoneses vieron la luz y atacaron. Bell cayó al agua y fue el único sobreviviente. Durante 20 años, vivió atormentado por la culpa, cargando con la responsabilidad de la muerte de sus compañeros. Ahora, al escuchar el golpeteo que parecía provenir de sus antiguos camaradas, creyó que los espíritus lo llamaban a reunirse con ellos. La historia culminó con Bell lanzándose al mar, desapareciendo sin dejar rastro. Aunque aquel relato era una ficción televisiva, inspiró la imaginación de muchos submarinistas que aseguraban haber vivido experiencias inexplicables en lo profundo del océano. Algunos decían haber sentido presencias, escuchado pasos donde no había nadie, o incluso visto sombras que imitaban sus movimientos. Estas historias no eran meros cuentos de ficción. Eran susurros de quienes pasaban meses encerrados en tubos metálicos, bajo toneladas de agua, enfrentando no solo la soledad, sino también lo desconocido. Uno de estos relatos fue compartido por un joven marinero, conocido como Ise Sir, quien se encontraba solo en la sala de máquinas durante la guardia nocturna. Apenas subió por una de las escaleras, juró haber visto a alguien caminar 15 pies frente a él. Los pasos resonaban sobre el metal mientras la figura desaparecía tras una esquina. La ropa que llevaba era de un uniforme antiguo, descontinuado hacía 3 años. Lo más inquietante, no había nadie más despierto, y la única otra persona presente estaba esperando en la parte superior de la escalera. Sin embargo, cuando revisó minuciosamente, la sala estaba vacía. Meses después, durante otra misión en un submarino similar, conoció a un veterano que le relató la historia de un marinero que se había quitado la vida en la sala de máquinas, vestido con ese uniforme antiguo. La descripción coincidía perfectamente con lo que él había visto, dejándolo con una mezcla de miedo y asombro. Mientras tanto, en el USS West Virginia, un submarinista describió cómo una sombra seguía su paso en la sala de misiles. Cada vez que giraba entre los tubos, que medían más de 2 metros de diámetro, sentía un escalofrío recorrer su espalda. Intentó racionalizarlo, creyendo que era su propia sombra proyectada, pero pronto descubrió que otros compañeros habían tenido experiencias similares. Voces, sombras y movimientos inexplicables eran habituales en ese barco. Algunos incluso habían terminado en instituciones mentales,
incapaces de soportar la presión de lo que parecía ser una presencia sobrenatural constante. En estos relatos, el miedo no provenía de enemigos, sino de lo invisible. Lo que comenzó como historias para asustar en la sala de fumadores del submarino, o Smoke Pit, se transformó en advertencias silenciosas sobre la vida bajo el agua. Los submarinos, confinados y aislados, se convirtieron en escenarios donde la mente humana enfrentaba lo desconocido y donde las leyendas de fantasmas parecían cobrar vida. La oscuridad en el interior del submarino no era solo ausencia de luz, sino un manto que parecía absorber cualquier atisbo de tranquilidad. Cada paso resonaba sobre el metal, multiplicando los ecos, haciendo que la soledad se sintiera más intensa. Para quienes pasaban meses en estas frágiles cápsulas bajo toneladas de agua, los sonidos, sombras y susurros podían jugar con la mente de cualquiera. Un submarinista anónimo del USS West Virginia relató su experiencia más inquietante mientras patrullaba la sección de misiles durante la guardia nocturna. Era la zona superior del compartimiento, donde los tubos de misiles se alineaban en largas filas metálicas, cada uno de más de 2 metros de diámetro. A su lado, una sombra parecía seguir su paso, moviéndose al ritmo exacto de sus pasos. Un escalofrío recorrió su espalda y por un instante, todo se detuvo. Respiró profundo y trató de racionalizar lo ocurrido. Tal vez es mi sombra proyectada, algún reflejo, algo lógico. Pero cada vez que giraba la cabeza, la sensación de ser observado se intensificaba. Decidió descender un nivel para consultar a su supervisor y al técnico de armas, quienes lo miraron con ojos llenos de conocimiento y advertencia. Sí, hemos visto cosas raras aquí, le dijeron. Resultó que el fenómeno había ocurrido desde que un marinero se había quitado la vida en el barco años antes. Algunos compañeros contaban historias de sombras que se deslizaban entre los tubos, de cabezas decapitadas apareciendo sobre válvulas, y de apariciones sin rostro suspendidas en la oscuridad. 3 marineros no pudieron soportarlo y terminaron en instituciones mentales, mientras los demás aprendieron a convivir con lo inexplicable, aceptando que ciertas áreas del submarino estaban marcadas por lo que no podía explicarse. No muy lejos, otro relato aterrador llegó desde la USS Florida. Matthew Casey, un submarinista de guardia nocturna, sintió una presencia inusual durante su turno. La primera noche fue solo un escalofrío, una sensación de que alguien estaba observándolo. Investigando más, descubrió que un marinero se había suicidado en la sala de máquinas y que su fantasma parecía recorrer el barco, invisiblemente vigilante. Al consultar con otros, todos coincidían en haber tenido experiencias similares, pasos, sombras y una mirada invisible que se clavaba en la nuca. El espectro no era malicioso, pero su presencia era ineludible, constante, y suficiente para que la mente se tensionara con cada crujido del casco. El USS Pampanito SS-383, ahora un museo, también tenía historias que estremecían incluso a quienes ya no estaban en servicio activo. Durante su tercera patrulla en 1944, atacó un convoy japonés, hundiendo barcos que transportaban prisioneros de guerra. Muchos sobrevivieron, pero algunos perecieron. Décadas después, los trabajadores del museo comentaban ver destellos extraños desde el rabillo del ojo, ondas térmicas fugaces que aparecían y desaparecían al recorrer los pasillos y escaleras del submarino. No ocurría en tierra firme, ni en la oficina, solo dentro de las estrechas paredes metálicas, como si el espíritu de aquellos que murieron allí permaneciera ligado a la estructura del barco. Los relatos no eran simples supersticiones. En el USS John Marsalis LN-611, construido en Newport News durante los años 60, los marineros contaban cómo el fantasma de un trabajador fallecido rondaba ciertas áreas del submarino. No era un espectro agresivo, sino una presencia que observaba silenciosamente, haciendo sentir a cualquiera que pasara por su camino que algo invisible lo seguía. Otros submarinos históricos, como el USS Constellation de la guerra de 1812, también tenían fama de estar habitados por presencias antiguas, demostrando que la conexión entre los hombres y las naves podía trascender el tiempo y la muerte. Una de las historias más estremecedoras vino de la base naval de New London, donde un submarinista apodado Yama Walker recordó su experiencia en el año 2000. Durante las maniobras, mientras el submarino estaba inactivo en puerto, se aventuró a recorrer la sala de máquinas,
conocida como Blue Streak. A medida que descendía por la escalera hacia el área principal de agua de mar, sintió la misma sensación de horror que muchos otros antes que él. Alguien lo seguía, invisible pero presente. La primera vez, solo percibió una silueta caminando al otro lado del conducto. La segunda, una figura humanoide oscura se movió ágilmente entre los condensadores, recordándole a un xenomorfo de las películas de terror. Salió corriendo, sin mirar atrás. Las historias compartidas por los submarinistas eran más que relatos de miedo. Los submarinos permanecen como cápsulas de silencio y acero, suspendidas entre el océano y la superficie, donde cada crujido, cada latido de motor, puede ser interpretado como un signo de vida, o de algo más. Para los marineros, meses en estas naves significaban no solo enfrentar la presión de la misión, sino también convivir con lo inexplicable, con lo que parecía estar atrapado entre los pasillos metálicos y el agua que los rodeaba. En el USS Florida, Matthew Casey continuó compartiendo cómo, incluso después de aprender sobre la historia del radiooperador fallecido, la sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Cada guardia nocturna era un juego entre la lógica y la intuición, entre lo que veía y lo que sentía. Al pasar por la sala de torpedos, el pequeño mural que homenajeaba al joven marinero se convirtió en un recordatorio silencioso de que la muerte, de alguna manera, seguía presente, manteniendo vigilante a quien estuviera cerca. La sombra del pasado era tangible, pero invisible, y enseñaba a los submarinistas que no podían confiar únicamente en lo que sus ojos percibían. En el USS Pampanito SS-383, el fenómeno de los destellos en el rabillo del ojo se volvió casi cotidiano para quienes trabajaban en el museo. Algunos creían que eran simples ilusiones ópticas, consecuencia de la luz reflejada sobre el metal y el humo de las velas ceremoniales. Otros, sin embargo, sentían que eran señales de los que habían perecido en el mar, atrapados para siempre en las estrechas paredes del submarino. Los destellos aparecían durante sus rondas, fugaces, imposibles de capturar en fotografías, pero lo suficientemente reales como para dejar un escalofrío en la espalda. El USS John Marshall Severne 611, construido en Newport News, traía consigo el legado de un trabajador fallecido. Los relatos coincidían: sombras silenciosas, pasos que no podían explicarse, miradas invisibles que seguían cada movimiento. La tripulación comprendía que esas presencias, aunque no maliciosas, eran persistentes, casi parte de la vida cotidiana a bordo. La experiencia de convivir con lo inexplicable se mezclaba con la rutina, y los marineros aprendieron a aceptarlo, a no mirar hacia atrás y a concentrarse en su deber. En la base naval de New London, Yama Walker recordó su segundo encuentro en Blue Streak. La figura humanoide que vio entre los condensadores no era solo una sombra, era una presencia que desafiaba la lógica. La velocidad de su movimiento, la manera en que desapareció y reapareció, recordaba a las criaturas de las películas de ciencia ficción, pero estaba allí, en carne y acero, entre los tubos y las válvulas. Los que lo acompañaban esa noche no podían discutirlo. Todos habían sentido esa sensación de miedo, de tensión, de presencias invisibles que observaban desde la penumbra. Incluso los espacios de descanso, los smoke pits, tenían su propia dimensión mística. Originalmente concebidos como áreas para fumar y socializar, se convirtieron en lugares donde las historias se compartían, donde se advertía a los novatos sobre lo que se podía percibir en la oscuridad de la noche. Durante los años 70, fumar era permitido en casi todo el submarino, pero con los años y la preocupación por la salud y el mantenimiento de los equipos, estas áreas se limitaron a espacios pequeños. Sin embargo, los relatos de encuentros extraños continuaban. Sombras que se movían, crujidos inesperados, pasos que resonaban sin origen aparente. Para muchos, los smoke pits eran puntos de convergencia entre la realidad y lo sobrenatural, donde la tensión del servicio se mezclaba con lo inexplicable. A medida que los submarinos modernos eliminaban los espacios para fumar, algunos marineros usaban la oportunidad para abandonar hábitos perjudiciales, mientras otros simplemente aprendieron a convivir con la historia y los ecos del pasado. Los relatos que antes se compartían en las áreas de descanso se transmitían ahora en voz baja durante los turnos, como advertencias silenciosas. En estas naves, la soledad y la presión eran inevitables, pero también lo eran las presencias que persistían entre el metal y el agua.
Las historias de los submarinos no solo hablaban de fantasmas o de lo sobrenatural, eran una reflexión sobre la naturaleza del miedo, la memoria y la responsabilidad. Desde el capitán que escuchó los golpeteos del 714 hasta los marineros que cruzaban las salas de misiles y torpedos, todos enfrentaban el mismo dilema: aceptar lo inexplicable, o permitir que el miedo controlara su mente. Cada sombra, cada sonido, era un recordatorio de que bajo el mar, la distancia entre lo vivo y lo muerto, entre lo visible y lo oculto, se estrechaba hasta desaparecer. Los marineros aprendieron a convivir con la incertidumbre, a aceptar que algunas experiencias no podían explicarse ni medirse, pero que existían y tenían peso en su mundo. Aprendieron que los sonidos metálicos del casco, los crujidos de las válvulas, los destellos en la periferia de la visión, podían ser tanto mecánicos como sobrenaturales. Cada encuentro, cada escalofrío, reforzaba un vínculo silencioso con aquellos que habían servido antes que ellos, con los que habían perecido, y con el océano mismo, eterno e implacable. Mientras la tripulación completaba sus rondas y los motores zumbaban en la distancia, el submarino permanecía vivo de maneras que nadie podía prever. No solo era una máquina de guerra, era un lugar donde las emociones humanas, los recuerdos y los espectros del pasado coexistían con la realidad mecánica del metal y la presión del mar. Y aunque los marineros pudieran reírse de las historias durante el día, en la quietud de la noche, cuando solo el sonido de su propia respiración y el golpeteo de los tubos llenaban el aire, todos comprendían que no estaban completamente solos. Al final, las historias de submarinos, sus sombras y sus susurros, servían como advertencias y recordatorios. La vida bajo el agua es dura, la soledad es profunda, y el pasado, de alguna manera, nunca se olvida. En esas naves, entre el metal y la oscuridad, entre la presión del océano y la mente humana, los límites de la realidad se difuminan. Lo imposible se hace tangible, y el miedo se convierte en un compañero constante. Cada submarinista que descendía a esas profundidades debía aceptar una verdad inmutable. No importa cuán moderno sea el submarino, siempre habrá algo que escapa al entendimiento humano, algo que observa, espera y persiste, justo en el corazón de la oscuridad.